Hoy hablaremos sobre el libro de teorías del aprendizaje, una perspectiva educativa. La definición del aprendizaje según este libro: el aprendizaje es un cambio perdurable en la conducta o en la capacidad de comportarse de cierta manera, lo cual es el resultado de la práctica o de otras formas de experiencia. La división de la definición del aprendizaje se divide en tres partes. El primero, el aprendizaje implica un cambio, como la conducta, la cultura o lo emocional. El punto número 2, el aprendizaje perdura a lo largo del tiempo. El punto número 3, el aprendizaje ocurre por medio de la experiencia. La gente aprende cuando adquiere la capacidad para hacer algo de manera diferente. El aprendizaje implica un cambio en la capacidad de comportarse de cierta manera, ya que a menudo las personas aprenden habilidades, conocimientos, creencias o conductas. Se sigue debatiendo respecto al tiempo que deben durar los cambios para ser clasificados como aprendizaje. El lenguaje es un buen ejemplo, ya que mientras madura el aparato vocal del ser humano, va adquiriendo el lenguaje por medio de la interacción con su entorno. Según la teoría y filosofía del aprendizaje, la epistemología plantea algunas preguntas acerca de ese tema, sobre cómo adquirimos los conocimientos, cómo podemos aprender algo nuevo, cuál es la fuente del conocimiento. Según Platón, en su obra Menón, ejemplifica la complejidad del aprendizaje del ser humano, y él menciona lo siguiente: el hombre no puede adquirir acerca de lo que sabe, mas tampoco de lo que ignora, porque si no sabe, no tiene razón de inquirir lo que ya sabe, y si no, no puede hacer, pues porque no conoce la propia materia sobre la que ha de investigar. Platón creía que las cosas, por ejemplo, las cosas, los árboles, se revelan a las personas gracias a los sentidos, aunque los individuos inquieren las ideas mediante el razonamiento o pensando acerca de lo que conocen. Platón, quien distinguió entre los conocimientos adquiridos por medio de los sentidos y adquiridos también por la razón. El racionalismo es otro de los puntos que también habla sobre el aprendizaje, y se refiere a la idea de que el conocimiento se deriva a la razón sin la participación de los sentidos. Platón elude al dilema en Menón, asumiendo que el verdadero conocimiento o el conocimiento de las ideas es innato. La información adquirida con los sentidos, al observar, escuchar, saborear, olfatear o tocar, constituyen materia prima en ideas de la mente que están estructuradas de manera innata para razonar y dar significado a la información que obtienes a través de los sentidos. Es evidente que en los escritos del filósofo matemático francés René Descartes utilizó la duda como método de indagación. Mediante a ella llegamos a conclusiones que eran verdades absolutas y que no están sujetas a ninguna duda. De hecho, de poder dudar lo llevó a considerar que la mente, o sea el pensamiento, existe tal como lo refleja en su máxima frase: pienso, luego existo. El filósofo Emmanuel Kant amplió la perspectiva racionalista en su obra Crítica de la razón pura. Kant abordó el tema del dualismo mente-materia y señaló que el mundo externo está desordenado por lo que percibimos como ordenado, porque la mente impone la orden. La mente capta el mundo exterior mediante los sentidos y lo altera de acuerdo a las leyes innatas subjetivas, tal como es, sino como se perciben. Las percepciones de la persona le dan una orden al mundo. Kant reafirmó que el papel de la razón no existe en el conocimiento absoluto sin la influencia del mundo externo. Más bien, el conocimiento es empírico, en el sentido de que la información se toma del mundo y la mente lo interpreta. Otro punto que también habla sobre el aprendizaje es el empirismo. En contraste con el racionalismo, el empirismo sostiene que la idea de que la única fuente del conocimiento es la experiencia. Esta postura se deriva a Aristóteles. A diferencia de Platón, Aristóteles creía que las ideas no existen de forma independiente del mundo externo, ya que esta es la fuente de todo conocimiento. Aristóteles contribuyó a la psicología con sus principios de asociación aplicados a la memoria. Cuanto más asociados estén dos objetos o ideas mayores, la probabilidad de que el recuerdo de uno dispare el recuerdo del otro. El concepto del aprendizaje asociativo destaca en muchas teorías del aprendizaje. Otro personaje importante fue el filósofo británico John Locke, quien desarrolló una escuela de pensamiento que en su ensayo sobre el entendimiento humano, Locke señaló que no existe ideas innatas, sino que todo el conocimiento se deriva de las experiencias, la expresión de las áreas sensoriales del mundo externo y la conciencia personal, que lo menciona como tabula rasa, es la mente al nacer, como una página en blanco. La mente no puede existir nada de que no se haya originado a través de los sentidos hacia la mente.
que está compuesta de ideas que se han combinado de diferente manera y solo se pueden entender descomponiendo tales combinaciones para obtener ideas en unidades simples. Ahora comenzando con el estudio psicológico del aprendizaje, Wundt fue uno de los primeros psicólogos que desarrolló un laboratorio de psicología que fue fundado en Alemania en el año 1879. En su libro Principios de la psicología fisiológica, Wundt afirmó que la psicología es el estudio de la mente. El método psicológico debería ser modelado a partir de métodos fisiológicos, que es decir, el proceso para estudiar debería ser investigado de manera experimental en términos de estímulos controlados y medición de respuestas. El laboratorio de Wundt atrajo a un grupo de investigadores para estudiar fenómenos tales como las sensaciones, las percepciones, los tiempos de reacción, las asociaciones verbales, la atención, los sentimientos y las emociones. El aprendizaje verbal de German Ebbinghaus fue un psicólogo alemán que nunca estuvo relacionado con el laboratorio de Wundt, pero ayudó a validar el método experimental y establecer a la psicología como ciencia. Este autor aceptó los principios de asociación y creyó que el aprendizaje y el recuerdo de la información aprendida dependen de la frecuencia de exposición al material.